Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5277-2014, formado por apelación de sentencia en amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por el Banco de los Trabajadores contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. La entidad bancaria amparista señala como acto reclamado en esta acción el auto de 13 de noviembre de 2013, emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó el auto de 19 de julio de 2013, dictado por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala, en el que declaró con lugar la denuncia de despido por participación en la formación de un sindicato y la solicitud de inmediata reinstalación promovida por Daisy Elizabeth López Mas de Góngora contra la entidad denominada Banco de los Trabajadores. En consecuencia, se ordena la inmediata reinstalación de la denunciante al puesto que venía desempeñando al momento del despido. Se condena a la entidad denominada Banco de los Trabajadores a pagar a Daisy Elizabeth López Mas de Góngora los salarios dejados de devengar desde la fecha de despido hasta su efectiva reinstalación. El Tribunal de Primer Grado, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia fechada el 23 de septiembre de 2014, consideró: el postulante alega como primer punto que el juzgado de primer grado carecía de facultades para resolver el fondo de la denuncia presentada. A este respecto es importante indicar que dicho agravio no fue alegado por el postulante al evacuar la audiencia conferida para hacer uso del recurso de apelación. No obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional considera conveniente indicarle al postulante que dentro de las facultades de la Corte Suprema de Justicia está asignarle competencia a los tribunales de carácter ordinario. Dicha facultad se hace en aras de brindar un mejor servicio a la población y lograr el acceso a la justicia para todos. Esto no impide a los juzgadores realizar las diligencias que la ley le establece un trámite específico, como es el caso particular de la denuncia de despido por participar en la formación de un sindicato, el cual trae como consecuencia inmediata la reinstalación del trabajador o trabajadora despedida. En cuanto al segundo agravio denunciado, de que la sala reprochada confirmó el fallo de primer grado con base en el aviso que la señora López Mas de Góngora y demás trabajadores presentaron ante la Inspección General de Trabajo, y sin tomar en cuenta que no existe vínculo entre el agraviado, Plaxo, Sociedad Anónima, Outsourcing y Soluciones Estratégicas, Sociedad Anónima. Al respecto, se constata que la autoridad impugnada al emitir su fallo tomó en cuenta que mediante la documentación que obra en auto se comprobó que en el aviso dado a la Inspección General de Trabajo se consigna la declaración de que los comparecientes son trabajadores y trabajadoras del Banco de los Trabajadores y demás entidades que conforman la misma unidad económica, afirmación que se consolida con el oficio por medio del cual se informó a la trabajadora su despido, el cual fue firmado por el licenciado Elías García, el cual contiene un sello con el texto Grupo Financiero Gerente Corporativo de Recursos Humanos y en el centro la leyenda Bantrab. Cabe mencionar que el amparista también denuncia que la trabajadora no podía pertenecer a dos sindicatos. En relación a este aspecto es oportuno indicar que consta en autos que la señora López Mas de Góngora el 7 de junio de 2013 renunció a pertenecer o ser miembro afiliado del Sindicato de Empleados del Banco de los Trabajadores, por lo que dicho argumento no tiene sustento legal. Por lo anteriormente considerado, no se evidencia que con la emisión del acto impugnado la autoridad reprochada haya vulnerado los derechos constitucionales que el postulante estima violados. Esto debido a que el proceder de la autoridad impugnada fue apegada a las normas procesales establecidas, por lo que actuó en el ejercicio correcto de las facultades que le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo, que le permite confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente el fallo de primer grado. Por lo que el hecho de que no haya sido favorable a los intereses del compareciente no significa que se le haya violado sus derechos constitucionales.
En consecuencia, no es dable a esta Cámara pronunciarse acerca del criterio sustentado por el tribunal contra el que se reclama, ya que esto sería constituir al amparo en una instancia revisora de lo resuelto por un tribunal de la justicia ordinaria. De ahí que deba denegarse el amparo por su notoria improcedencia, por no evidenciarse violación constitucional alguna en el caso examinado. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado resolvió deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por el Banco de los Trabajadores a través de su mandatario especial judicial con representación, abogado José Israel Giatz Chalí, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y en consecuencia se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, abogado José Israel Giatz Chalí, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. Se condena al pago de costas causadas al postulante. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado José Israel Giatz Chalí en representación del Banco de los Trabajadores interponente al amparo. Buenos días al honorable tribunal. Gracias, señor presidente. He escuchado con atención el resumen del acto impugnado por parte del señor secretario de esta Corte y de tal manera que no es cierto que no se vulnere una garantía constitucional en perjuicio de los intereses jurídicos y patrimoniales de Banco de los Trabajadores con una orden de reinstalación obtenida a través de la elusión de la ley. La garantía constitucional de la negociación colectiva como un medio para superar las garantías sociales mínimas del derecho laboral no pueden constituirse como un medio para horadar el principio de legalidad. El aviso dado a la Inspección de Trabajo en el mes de julio del año 2013 de la formación de un sindicato se refiere a un grupo financiero de los trabajadores y demás entidades que conforman la misma unidad económica a través de un proyecto de estatutos del sindicato en formación en los que lo están formando deciden qué trabajadores pueden afiliarse a dicho sindicato. Las entidades mercantiles, Plaxo Sociedad Anónima y Outsourcing y Soluciones Estratégicas Sociedad Anónima, son empresas que dan servicios a Banco de los Trabajadores. El vínculo entre mi mandante y tales entidades mercantiles surge de convenios de tal naturaleza. El hecho de ese nexo o vínculo mercantil no es suficiente de conformidad con la ley laboral para crear un nexo o vínculo de carácter económico-jurídico entre los trabajadores de esas dos entidades mercantiles y Banco de los Trabajadores. Se vulnera, señores magistrados, el derecho de defensa de mi mandante cuando, para demostrar que la supuesta renuncia presentada por la denunciante a pertenecer al Sindicato de Empleados de Banco de los Trabajadores, se solicitó ante la Honorable Sala Tercera que se pidiera un informe al Sindicato de Empleados de Banco de los Trabajadores para determinar si en los registros de dicha entidad constaba la renuncia, cosa que la Sala denegó.
¿Qué certeza hay entonces, señores magistrados, de un derecho de sindicalización cuando no se observa la ley? El artículo 212 del Código de Trabajo con claridad preceptúa que ningún trabajador puede pertenecer simultáneamente a 2 o más sindicatos. Es un agravio para los intereses patrimoniales de Banco de los Trabajadores que se ordene la reinstalación de la denunciante cuando ella formaba parte del sindicato de empleados de Banco de los Trabajadores y participa en la formación de un sindicato de patronos ajenos a Banco de los Trabajadores. No existe la condición esencial para que los trabajadores de OCESA, abreviado Outsourcing y Soluciones Estratégicas, y Plaxo, puedan exigir derechos a Banco de los Trabajadores porque ellos decidieron en su proyecto de estatutos vincular a dichas empresas como una misma unidad económica. El razonamiento del ADCEM en cuanto al sello que aparece en la comunicación del despido tiene una razón y está demostrada en los autos. Existe el grupo financiero de los trabajadores bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, pero está conformado por la aseguradora de los trabajadores y la financiera de los trabajadores. Por esa cuenta es que aparece un sello en la comunicación del despido en el que se lee grupo financiero. Pero los que participan en la formación deciden que Banco de los Trabajadores, Plaxo S.A. y OCESA S.A. forman una misma unidad económica, lo que contraviene las estipulaciones de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, porque en primer lugar, dichas entidades mercantiles no son de carácter financiero, por lo tanto no pueden formar una misma unidad económica con Banco de los Trabajadores. En segundo lugar, no existe una declaración en la cual se vincule a Banco de los Trabajadores con estas empresas como una misma unidad económica. Es cierto, señores magistrados, que Guatemala ha ratificado convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social. El convenio 87 regula la libertad sindical, pero aún así impone límites para el ejercicio de tal derecho. En el convenio 87 se lee claramente que solo los sindicatos y federaciones o confederaciones pueden afiliarse simultáneamente a otras entidades sindicales, pero no lo puede hacer un trabajador de manera individual. Se lesiona el debido proceso cuando la sala deniega diligenciar los medios de prueba ofrecidos por Banco de los Trabajadores en esa segunda instancia, puesto que los señores magistrados saben que una orden de reinstalación se emite de manera inmediata sin audiencia al patrono o expatrono. Entonces no puede ofrecer prueba u oponerse a ese acto procesal. Es por esa razón que ante la sala, Banco de los Trabajadores propuso el diligenciamiento de medios de prueba para demostrar que la denunciante pertenecía a un sindicato porque en las nóminas del banco le aparece el descuento de la cuota sindical aún en el mes de julio. Y ese era un extremo que había que desvirtuar para determinar si se estaba lesionando o no el artículo 212 del Código de Trabajo. Es lesivo también, señores magistrados, para el principio de legalidad, que a través de un proyecto de estatutos, el cual no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, derivado de las incongruencias en que incurrieron los que participaron en la formación de ese sindicato, de vincular
a patronos. El proyecto de estatutos no es una ley, no tiene fuerza de ley para sustentar una orden de reinstalación a criterio de Banco de los Trabajadores. Es evidente entonces que sí se ha conculcado una garantía constitucional de Banco de los Trabajadores imponiéndole el cumplimiento de derechos a través de un proyecto de estatutos. No existe, señores magistrados, una legitimación activa o pasiva por parte del Banco de los Trabajadores para responder de obligaciones de otros patronos. No se puede concebir, ni aún en la tutelaridad, como principio doctrinario o ideológico del derecho laboral, o en el ejercicio de la libertad sindical, que un trabajador pueda afiliarse a un sindicato de un patrono al cual no le presta sus servicios personales, que es lo que se pretendía con la creación de esta ficción del Grupo Financiero de los Trabajadores y demás entidades que forman la misma unidad económica. Es cierto, el artículo 209 del Código de Trabajo establece una garantía de inamovilidad para el trabajador cuando participa en la formación de un sindicato. Pero no puede aplicarse tal garantía cuando este trabajador forma un sindicato que no pertenece a la empresa en la cual presta sus servicios. Banco de los Trabajadores no estaba enterado de tal formación, se enteró hasta el momento en que se ordena la reinstalación de la parte actora y ejerce de manera puntual su derecho de defensa, el cual le fue negado en la segunda instancia. Como dije anteriormente, señores magistrados, Banco de los Trabajadores solo tuvo oportunidad de defenderse y demostrar los hechos constitutivos de su defensa en esa segunda instancia, la cual le fue impedida por negarse la sala a diligenciar los medios de prueba propuestos. Por otro lado, la orden de reinstalación es emitida por el juez de admisión de demandas que, de conformidad con el Acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia, únicamente tiene la función de recibir los memoriales de demandas, calificar si los mismos llenan requisitos y enviarlos para su distribución a los juzgados de trabajo y previsión social. No tiene facultad de resolver las pretensiones de fondo de las partes. Es por ello que también se vulnera el debido proceso. En consecuencia, señores magistrados, consta en los autos la defensa de Banco de los Trabajadores, la cual fue vulnerada por la negativa de la sala a diligenciar los medios de prueba propuestos para demostrar que la parte actora pertenecía a un sindicato, el Sindicato de Empleados de Banco de los Trabajadores, cuando participó en la formación del Sindicato de Trabajadores del Grupo Financiero de los Trabajadores y demás entidades que conforman la misma unidad económica. Obra en autos la publicación de la Superintendencia de Bancos con la que se demuestra la existencia del Grupo Financiero de los Trabajadores, pero esta no está integrada por las entidades Outsourcing y Soluciones Estratégicas Sociedad Anónima ni Plaxo Sociedad Anónima. Por lo anterior, señores magistrados, sin soslayar la inamovilidad que establece el artículo 209, pero teniendo en cuenta que el artículo 212 del Código de Trabajo establece de manera expresa la prohibición de un trabajador de pertenecer a dos o más sindicatos, y siendo que se ha vulnerado el derecho de defensa como garantía constitucional y el debido proceso en contra de los intereses de Banco de los Trabajadores, solicito, en la calidad con que actúo y comparezco a esta audiencia,
al honorable tribunal que al resolver declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la sentencia de amparo dictada por la Corte Suprema de Justicia. Gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra la abogada agente fiscal Ethel Judith Ruedas Morales del Ministerio Público. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, el Ministerio Público comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia al denegar la presente acción constitucional, ya que se estableció que no existía vulneración a garantías constitucionales, sino que en la presente acción de amparo se reclaman cuestiones fácticas que en su momento fueron valoradas por la jurisdicción ordinaria, y lo que se pretende aquí es pues que se haga un nuevo criterio valorativo sobre las pruebas diligenciadas. En el caso concreto se establece que efectivamente pues procedía la reinstalación de la trabajadora, como indica Cámara de Amparos, ante el hecho de que ella estaba participando en una formación de un sindicato, lo cual fue acreditado con el aviso respectivo enviado a la Inspección General de Trabajo. Se estableció que sí había conexión laboral con Banco de los Trabajadores, como claramente se ha indicado a través del oficio donde se notifica la renuncia, que consta que fue notificado por Banco de los Trabajadores. También logró establecerse de que el agravio que señala el postulante con relación a que no se puede participar en dos sindicatos, se estableció que la misma ya había renunciado al mismo. Por tal razón, todos los reclamos que en su momento que se realiza el amparista sí fueron resueltos oportunamente, tanto por la Sala y también por Corte Suprema de Justicia, quien nuevamente pues hace las argumentaciones respectivas de por qué sí era procedente la reinstalación. Ahora, con relación al reclamo que se realiza a de que el juzgado no tenía competencia para conocer el caso concreto, se establece que, de conformidad con la Constitución y con el Código de Trabajo, sí tenía competencia por ser un juez privativo de materia laboral. Independiente resulta el hecho de que Corte Suprema de Justicia, por brindar un mejor servicio, asigne funciones diferentes a los juzgados, pero eso no limita para que un juzgador conozca situaciones que le son encomendadas por la ley. En este caso, pues al ser un juez privativo de materia laboral, sí tenía legalmente la competencia para entrar a conocer la reinstalación. Por tal razón, se considera que no existe vulneración, sino desacuerdo con lo resuelto, y se quiere poner en conocimiento de este órgano jurisdiccional un criterio valorativo ya conocido por los juzgados de trabajo. Por tal razón, se solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme lo resuelto por Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Se clausura la audiencia a vista pública.